buenas tardes, mi nombre es Ana Llamas. A continuación les daré una breve reseña del capítulo 2, resumen y gráficas de datos del libro de estadística de Mario Triola. La distribución del conjunto de datos. Las características de los datos se dan de la siguiente manera. El centro es el valor promedio representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de los datos. La variación es la medida de la cantidad en la que los valores de los datos varían entre sí. La distribución es la naturaleza forma de la distribución de los datos sobre el rango de los valores, como en forma de campana, distribución uniforme o sesgada. Los valores atípicos, por su parte, son los valores muestrales que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de la muestra. El tiempo es la característica cambiante de los datos a través del tiempo. En el ejemplo se observa claramente el centro de los datos, lo cual nos indica que es la localización de la mitad del conjunto de los datos. Por otro lado, claramente se ven los valores atípicos, los cuales son los valores que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de muestra. En la distribución de frecuencias o las tablas de frecuencias nos ayudan a entender la naturaleza de la distribución de un conjunto de datos. También nos indican cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. En la tabla del ejemplo podemos observar cómo del lado derecho, la columna del lado derecho, obtenemos los datos, que es el grupo de edades. Del otro lado, la tabla en la columna del lado derecho, tenemos las frecuencias, que los datos son el número de habitantes. Las distribuciones de frecuencias se construyen por las siguientes razones. Número 1. Es posible resumir un conjunto grande de datos. Número 2. Se logra cierta comprensión sobre la naturaleza de los datos. Número 3. Se tiene una base para construir gráficas. Las distribuciones de frecuencia tienen términos de gran importancia. Algunos de ellos son límites inferiores de la clase, los cuales son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Por otro lado, los límites superiores de las clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. Las anchuras de clase son las diferencias entre los dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Es suma importancia cuando se construya una distribución de frecuencias asegurarse de que las clases no se traslapen, de modo que cada uno de los valores originales pertenezcan exactamente a una de las clases. Incluye todas las clases, aun las que tengan una frecuencia de 0. Trate de utilizar la misma anchura para todas las clases, aunque a veces es imposible evitar intervalos con finales abiertos como 65 años o mayores. Las distribuciones de frecuencias se observan claramente en el ejemplo que ya tenemos viendo anteriormente. En este ejemplo observamos que para obtener las tablas de frecuencia hacemos lo siguiente. Paso número 1. Seleccionamos las 6 clases como se observan en la tabla del ejemplo del lado derecho. Paso número 2. Calculamos la anchura de clase. Esto es restar el valor más alto menos el valor más bajo y lo dividimos entre el número de las clases. En este ejemplo observamos que nos da 14 la anchura de clase. Paso número 3. Elegir 0 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Si observamos la tabla del lado derecho nuevamente, observamos que el 0 es el valor más bajo de la lista. Paso número 4. Sumar la anchura de la clase 14 más 0 para determinar el segundo límite inferior de la clase, lo cual es de 15.
Continuamos así y sumamos la anchura de clase para cada uno de los límites inferiores de la clase restantes, los cuales nos da 15, 30, 45, 60 y 75. Paso número 5. Listar los límites inferiores de la clase de forma vertical. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 29, 44, 59, 79 y 89. Paso número 6. Anotar una marca para cada valor en la clase adecuada, luego sumar las frecuencias. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de clase se sustituye con una frecuencia relativa, lo que es una proporción, o una frecuencia porcentual, lo que nos da un porcentaje, a la que se le llama distribución de frecuencias porcentuales. Y se obtiene de la siguiente forma: si queremos obtener la frecuencia relativa, vamos a dividir la frecuencia de la clase entre la suma de todas las frecuencias. Si queremos una frecuencia porcentual, vamos a dividir la frecuencia de clase nuevamente entre las sumas de todas las frecuencias, pero esto lo multiplicamos por 100. En el ejemplo observamos con la tabla anterior de las frecuencias que la primera clase tiene una frecuencia de 665 y la suma de todas las frecuencias nos da 4580. Hacemos la división y nos da .145. Esto, para obtener una frecuencia porcentual, lo multiplicamos por 100 y nos da 14.51%, lo cual ya lo observamos en la tabla del lado derecho. La segunda clase tiene una frecuencia de 527. También la dividimos entre 4580, que es la suma de todas las frecuencias, y esto lo multiplicamos, el resultado lo multiplicamos por 100 y nos da 11.50%. Y así sucesivamente se construyen de manera correcta la suma de frecuencias relativas, la cual debería totalizar 1 o el 100%, con algunas pequeñas discrepancias debidas al error por redondeo. En una distribución de frecuencias acumuladas se observa la suma de las frecuencias para esa clase y todas las clases anteriores. Se obtiene utilizando las frecuencias originales de 665, 527, 1857, 770, 555 y 206. Estas frecuencias originales se las observamos en el primer ejemplo, en las primeras tablas que hemos visto a lo largo de esta presentación. Bueno, sumamos 665 más 527 para obtener la segunda frecuencia acumulada, la cual ya podemos observar en la tabla de este ejemplo. Luego sumamos 665 más 527 más 1857 para obtener la tercera, y así sucesivamente. Los límites de clase se reemplazan con expresiones como menor que, las cuales describen el nuevo intervalo de valores. En esta tabla observamos claramente cómo ya tenemos las frecuencias acumuladas del ejemplo que hemos estado viendo en esta presentación. Las distribuciones aproximadamente normales se caracterizan por tener una distribución de frecuencias con los siguientes atributos. En un ejemplo que podemos observar para hacer más claro esto y más entendible, dice así: se seleccionaron al azar puntuaciones del coeficiente intelectual de 1000 adultos. Al inicio las frecuencias son bajas, después se incrementan hasta alcanzar una frecuencia máxima de 490. Luego disminuyen. Además, las frecuencias distribuyen de manera aproximadamente simétrica alrededor de la frecuencia máxima de 490. Esto nos indica que al parecer se trata de una distribución aproximadamente normal. En la tabla podemos observar cómo al inicio las frecuencias son bajas, luego aumentan hasta un punto máximo, lo cual podemos observar a la mitad de la tabla. Luego disminuyen nuevamente. Esto nos indica que tenemos una distribución normal. A continuación observaremos
algunos gráficos que nos ayudan a reflejar más claramente una distribución de frecuencias. Uno de ellos, de los más usados, es un histograma. Un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de barra corresponden a los valores de frecuencias. Ejemplo: si se entrevistaron a 30 hombres al azar para hacer un estudio de obesidad, a los cuales se les preguntó su peso, las respuestas fueron las siguientes. Los podemos observar claramente en la tabla del lado izquierdo, donde se registraron los pesos de los 30 hombres que se les preguntó. Una vez obteniendo esos datos, ya los distribuimos en una tabla de frecuencias donde colocamos las clases, los límites superiores, los límites inferiores, las frecuencias y las marcas de clase. Con estos datos podemos obtener fácilmente ya un histograma. Básicamente un histograma es una distribución de frecuencias. Si se observa en este ejemplo el histograma, se observa ya cómo las frecuencias están distribuidas. Hacer histogramas con Minitab es mucho más fácil de lo que se piensa. Muchos procedimientos estadísticos requieren que los datos muestrales provengan de una población con una distribución aproximadamente normal, y a menudo podemos usar un histograma para determinar si se satisface tal requisito. Minitab determina la anchura de clase y el punto de inicio, y no permite utilizar una anchura de clase ni un punto de inicio diferentes. En este ejemplo podemos observar cómo hicimos un histograma con Minitab. Minitab genera histogramas, polígonos de frecuencia, gráficas de punto, gráficas de tallos y hojas, gráficas de barras múltiples, gráficas de paretos, gráficas circulares, diagramas de dispersión, gráficas de series, de tiempo. El programa Minitab puede hacer clic en Assistant, como se observa aquí en el ejemplo. Luego nos vamos a Graphical Assistant. Entonces aparecerá un diagrama de flujo que presenta varias opciones gráficas. En ello, así como se muestra en este ejemplo en la imagen, podemos observar que Minitab nos pide elegir un análisis gráfico. Depende del objetivo que queremos alcanzar. Si queremos graficar la distribución de los datos, o si queremos graficar variables en el tiempo, si queremos graficar relaciones entre las variables, Minitab nos ofrece un análisis gráfico para cada uno de esos objetivos. Las gráficas estadísticas. Otro tipo de gráficos son las gráficas estadísticas. El principal objetivo de ellos es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Polígonos de frecuencia. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de clase y se construyen a partir de una distribución de frecuencias. En el gráfico que observamos, con el ejemplo que ya veníamos revisando anteriormente, revisamos que las frecuencias de los datos de las personas de los años que se registran, por ejemplo, de 0 a 14 años, observamos que su frecuencia era de 675 personas, y así sucesivamente se observan las frecuencias registradas, que
Gráficas de efectos principales en Minitab. Con el ejemplo anterior de los pesos registrados de 30 hombres, obtenemos una gráfica de efectos principales de frecuencias por los límites superiores, como se observa en el ejemplo. Esto fue hecho en Minitab. Esta gráfica puede indicar posibles diferencias en las medidas o la variabilidad de los niveles de X. Un próximo paso típico es evaluar estas diferencias con pruebas estadísticas. Otra gráfica estadística es la ojiva, la cual es una gráfica que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Esta gráfica se observa que fue hecha con el ejemplo anterior que obtuvimos con los pesos registrados, una vez ya obteniendo y acomodando con clases, límites superiores, las frecuencias y las frecuencias acumuladas, que es lo que se registra en este gráfico. Con esta gráfica ojiva podemos observar claramente cuando queremos distinguir cuál es el objetivo y cuáles son las frecuencias acumuladas que tenemos en los datos. Una gráfica de puntos en Minitab es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan, como se observa en el ejemplo. Utilizando el mismo ejemplo anterior de los pesos registrados, obtuvimos lo siguiente. La gráfica de puntos nos revela la distribución de los pesos y permite recrear la lista original de los datos, ya que cada valor representa un solo punto. Esto es que cada uno de esos puntitos nos indica la frecuencia de esos datos. Si hacemos la suma de esos puntitos, nos debe de dar los 30 pesos que se registraron. El objetivo del diagrama de tallo y hojas es mostrar la frecuencia con la que ocurren los valores dentro de un conjunto de datos, lo cual es muy parecido a lo que hace un histograma, pero la diferencia es que el diagrama de tallos y hojas no se observan barras sólidas, sino que son los mismos números los que dan forma al diagrama. En el ejemplo podemos observar claramente cuál número es el tallo y a partir de qué número ya nos indican las hojas. En el ejemplo podemos observar claramente el gráfico de tallos y hojas. Los dígitos de la izquierda son conocidos como el tallo y los dígitos de la derecha son conocidos como las hojas. Entre más dígitos tenga una hoja, mayor será su longitud respecto a los demás. Y podremos identificar fácilmente la hoja de mayor longitud, así como la menor. En el ejemplo anterior podemos observar rápidamente que el tallo 7 es la que tiene menos elementos y el tallo 0 es el que tiene más elementos. En Minitab obtenemos lo siguiente acerca de un gráfico de tallos y hojas, lo cual nos indica que examina la forma y dispersión de los datos organizando los valores de datos sin procesar de menor a mayor. Funciona mejor con muestras pequeñas o moderadas, o sea que el número de nuestra población sea menor que 50. De esta manera podemos observar más claramente los datos. El siguiente ejemplo fue la distribución de un gráfico de tallos y hojas en Minitab. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas, mientras que el eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse.
Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Observando el ejemplo de grupos de edades y habitantes, observamos que la gráfica de barras podemos obtener simplemente la frecuencia en relación a los grupos de edades, o si queremos hacer un comparativo, añadimos a la tabla cómo estaba el número de habitantes 20 años atrás y podemos ver claramente el comparativo, como a 20 años atrás había menos habitantes que actualmente. Cuando se desea dirigir la atención a las categorías más importantes, se puede utilizar una gráfica de Pareto. Esta es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. En el ejemplo podemos observar un ejemplo de gráfica de Paretos por Minitab y un ejemplo de gráficas de Paretos por Excel. Nosotros podemos observar cómo la distribución en Minitab se hace de mayor a menor con el mismo ejemplo que tenemos observando, que es la frecuencia por número de habitantes o los datos, que son los grupos de edades. En el ejemplo podemos observar cómo las frecuencias se registran y se pueden revisar claramente. O sea, este gráfico nos puede visualizar claramente cómo están distribuidos nuestros datos. Gráficas circulares. Una gráfica circular representa datos cualitativos como si fueran rebanadas de un pastel, donde el tamaño de cada rebanada es proporcional al conteo de frecuencias de la categoría. Podemos observar claramente en el gráfico circular que la frecuencia, o sea, el número de habitantes, otra vez regresando al ejemplo de grupo de edad y número de habitantes, observamos claramente cómo el centro de nuestros datos está referenciado en el 1857 y nos indica claramente cómo están distribuidos nuestros datos. Por otro lado, un diagrama de dispersión es una gráfica de datos cuantitativos variados de X y Y, con un eje X horizontal y un eje Y vertical. El eje horizontal se utiliza para la primera variable, que es X, y el eje vertical para la segunda variable, que es Y. El patrón de los puntos graficados suele ser útil para determinar si existe una relación entre las dos variables. En este ejemplo, volviendo al ejemplo de los pesos registrados de los 30 hombres que se les encuestó, podemos observar cómo están distribuidos los datos de acuerdo al peso que se registró en los 30 hombres que se encuestaron. Es muy importante entender que la gráfica de Pareto y la gráfica circular representan los mismos datos en formas diferentes, pero una comparación probablemente demuestre que la gráfica de Pareto es mejor para resaltar tamaños relativos de los distintos componentes. Otra gráfica es la gráfica de dispersión. Este ejemplo nos indica que fue hecho en Minitab, lo cual puede indicar relaciones potenciales entre el eje X y el eje Y. Un paso siguiente típico es evaluar la relación con un análisis de regresión. Sin embargo, usted no tiene suficientes datos para realizar este análisis. Se observa en este ejemplo, regresando a el ejemplo de los pesos, que no se obtienen los suficientes datos. Eso significa que tendríamos que tener más datos para que esta gráfica de dispersión nos arroje buenos datos y que se observe
que fue de utilidad. Las gráficas estadísticas nos pueden decir de distintas maneras cómo están distribuidos nuestros datos. La gráfica circular de datos nos indica, por ejemplo, en el gráfico circular hecho en Minitab, cómo están distribuidos nuestros datos. Se ve claramente cómo aquí los datos de 30 a 44 años es nuestro centro, ya que ahí se registra la mayor distribución. También con este ejemplo, pero ahora de gráfica circular, pero ahora viendo los pesos registrados, podemos observar de qué manera se registran. Ahí podemos comparar cómo para unos datos es mejor utilizar una gráfica circular porque se representan de esta manera visualmente mejor, y como para otros datos no. Por ejemplo, una gráfica circular para los pesos registrados no es de tanta utilidad, ya que tenemos mucha variabilidad en esos pesos. Una gráfica circular de Minitab compara la proporción de los datos de cada categoría. Por eso es de mayor utilidad en el ejemplo de datos que obtuvimos para los grupos de edad y el número de habitantes. Para concluir, tenemos que las gráficas también pueden ser inadecuadas. El concepto clave es que algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. En esta sesión presentamos dos de los tipos más comunes de gráficas inadecuadas, las cuales podemos observar en el ejemplo que se ve en la imagen, la cual nos dice que son ejes sin valor cero. Algunas gráficas son confusas porque uno o ambos ejes no inician en cero, de manera que las diferencias se exageran, tal como se observa en el ejemplo 1. Es importante tener en cuenta dos aspectos siguientes: analizar las gráficas de forma crítica. 1. Examinar la gráfica para determinar si es engañosa porque alguno de los ejes no inicia en cero, de manera que las diferencias se exageran. 2. Examinar la gráfica para determinar si el área o el volumen se utiliza para datos que en realidad son unidimensionales, de manera que las diferencias se exageran. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Llamas.